Oremos por la palabra esta noche. Soberano Señor y Padre, gracias por el día que nos diste, gracias por todo lo que nos permitiste hacer, gracias por el trabajo, por el empleo, por el negocio, gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por el día, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Meditamos en este momento en ella y pedimos, Padre, haya libertad en el nombre de Jesús para recibir tu palabra, haya administración de tu Espíritu, revelación de tu Espíritu a la vida de cada uno de nosotros en el área específica, lo que necesitamos hoy, Señor, aprender. Habla a cada uno de nosotros en particular, Señor, que podamos volver a nuestra casa con una palabra en el corazón, algo que nos ayude a transformarnos, a cambiar, algo que esté girando en nuestra mente durante el resto de esta semana y algo que podamos comenzar a usar, poner en práctica a favor de nuestra vida en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, háblanos, Señor. Amén. Bueno, iglesia, con la ayuda de Dios, hoy terminamos el tema de lo que significa un verdadero arrepentimiento. Rápidamente les recuerdo que hablamos de 7 puntos que demostraban cuando alguien está verdaderamente arrepentido. Vimos primero que reconocemos con dolor que hemos pecado. Hay un dolor en el alma, es una sensación de tristeza, de angustia cuando se peca. Cuando se es hijo de Dios, se experimenta esa sensación en el alma. 2, lo confesamos antes de que nos descubran. Vimos que todo sale a la luz y a veces nos quedamos callados. David se quedó callado, pero es terrible quedarse callado. Es mejor cuando el Espíritu Santo inmediatamente nos hable que hemos pecado, poderlo resolver. 3, hacemos todo lo posible para demostrar nuestro cambio y hablamos de Zaqueo, un hombre que era recaudapuesto, ladrón, pero que cuando se arrepintió decidió devolver cuadruplicado todo lo que se había robado y repartir también sus recursos entre los pobres. Siempre que alguien se arrepiente, cambia, debe haber un cambio. 4, hacemos todo lo posible para luchar contra el pecado, incluso hasta la muerte, ¿no? Hasta la sangre, sabiendo que Satanás nos va a tentar y vimos que si es necesario quitar un ojo, una mano. Básicamente vimos que si nos tenemos que apartar de alguien, hay que hacerlo. Si no vamos ahí, si no nos conviene ir a cierto lugar, no vamos por allá. Si sabemos que una llamada nos puede hacer caer, no llamamos. O un programa de televisión o una página de internet. En fin, luchamos contra el pecado. Y hoy vamos a ver el quinto, el sexto y el séptimo punto. Quinto, estamos dispuestos a aceptar la disciplina. Todo pecado trae consecuencias y todo pecado necesita ser corregido. ¿A cuánto les gusta ser corregido? Honestamente, es maluquito. Ser corregido, la verdad, no es muy fácil, que digamos. Y más cuando de por medio hay disciplina. Pero cuando uno sabe que la embarró, cuando uno sabe que pecó, uno dice, asumo las consecuencias, lo que sea, lo que tenga que hacer. Dice la palabra en Hebreos que frente a la disciplina nosotros no podemos ni menospreciarla ni desmayar. Es decir, menospreciar la disciplina es hacer de cuenta que no nos importa, no tenerla en cuenta, despreciarla, es el momento en el que uno sabe que pecó y que necesita que lo disciplinen, pero uno evita que lo disciplinen, uno cancela a quien que le pueda disciplinar, más bien se ausenta. O desmayar, cuando uno dice, ay, yo ya no puedo, no, ya no soy capaz, no, esto me quedó grande. El Señor dice, tampoco,
Ni la desprecie ni se desmaye. Siga adelante, asúmala. Bien, en torno a la disciplina entonces decimos, estamos dispuestos a confesar nuestros pecados incluso enfrentando consecuencias graves, porque cuando uno confiesa su pecado se puede arriesgar a muchas cosas, a que esa persona que usted hirió lo deje, ¿sí o no? A que pierda el trabajo también, a que lo disciplinen a uno en la iglesia. Pero cuando uno está arrepentido, uno dice, no importa, yo tengo que confesar, tengo que pedir perdón, yo tengo que hablar, yo tengo que reconocer. Así el agua le dé a uno donde le dé, uno lo tiene que hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Hay dos formas de la disciplina. La disciplina integra dos cosas: una parte pedagógica y una parte de vara, de varita, de ayayay, de pao pao. ¿Sí? El Señor emplea ambas. La pedagógica, más de enseñar, más de cuando te sientas a escuchar la palabra y a través de la palabra tú meditas y dices, ay, yo la estoy embarrando, ay, yo tengo que cambiar esto. Y esa parte convence la mente, convence el alma, convence el espíritu, pero a veces no es suficiente. A veces recibimos la palabra y sabiendo que tenemos que cambiar, no lo hacemos. Entonces, ¿qué sigue? La segunda parte. El segundo nivel, la varita, el azote. La palabra menciona tanto uno como otro. Hay quienes predican que Dios, no, Dios no azota, Dios no castiga. Dios usa su palabra para disciplinarnos. Pero la verdad completa es que Dios usa su palabra para disciplinarnos, para enseñarnos, pero también debes saber que Él tiene varita. Él tiene varita y cuando Él la decide usar, va a doler. Pero ¿cómo un Dios bueno? Miremos la palabra. Salmo, antes de este salmo, Hebreos 12. El que estoy mencionando, Hebreos 12, 5, 6 y 7, dice así, hablando de la disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Iglesia, esto es para los hijos, note, es una exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo el Señor, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí es donde vienen las dos áreas de la disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra disciplina utilizada en el griego allí es paideia o también paidebo, que significa pedagogo. Pedagogo es el que forma el carácter. Disciplina es formar el carácter. Pero también apareció la palabra azotar. Y en el griego es castigo físico. Miremos otros ejemplos en donde se combina la pedagogía con el azote, con la vara. Ahora sí, Salmo 32, que es el salmo en donde David se arrepiente. Recuerdan ustedes que él no quería confesar su pecado y el Señor le envía al profeta Natán, y en el Salmo 32 él habla de su arrepentimiento.
Y allí el Señor le dice a David lo siguiente en el Salmo 32, 8 y 9, le dice: ojo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso es pedagogía, ¿sí o no? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero hay una advertencia en el 9. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Qué espera el Señor? Que tú aprendas a la primera, cuando Él te habla a través de su palabra, cuando Él te exhorta. Pero si eso no es suficiente para ti, Él por amor a ti, entonces tiene que pasar al otro nivel. Y Él dice: ojalá no me toque, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Conocen ustedes ese aparatico que le ponen a los caballos acá? Un freno y un cabestro. Eso es metálico y eso genera dolor. El cabestro, el freno, le genera al animal dolor. Porque si no fuera así, cuando el que lleva las riendas quisiera frenar al caballo o direccionarlo, él no entendería. A él hay que generarle dolor. Pero el Señor dice: no seas así, ojalá no me toque llevarte a disciplinarte con dolor. Pero no estamos hablando hoy de la disciplina, estamos hablando del arrepentimiento. Pero tú debes saber que debes estar dispuesto a que el Señor te discipline, y que muchas veces esa disciplina puede traer dolor a tu vida, pero no importa, es para beneficio tuyo. Pero tú debes saber que el Señor puede usar la fuerza para enderezar tu camino, para hacer que corrijas la senda por la que estás andando. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Como quien dice, por las malas. Otro, Proverbios 26:3. Proverbios 26:3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Entonces, debe quedar claro que sí hay disciplina, que cuando yo me arrepiento, debo saber que sobre mi vida vendrá disciplina, que Dios puede disciplinarme a través de su palabra. Cuando te sientas delante de alguien con autoridad espiritual, te abre la palabra, te la enseña, y tú con la palabra eres transformado. Pero si de ahí sales y aún con la palabra sigues igual, debes saber que lo que sigue a continuación es vara. Pau, pau. ¿Hasta dónde es la vara que el Señor emplea? ¿Qué creen ustedes? Miremos. Bien. Primero, antes de que pasemos al nivel de azotar, miremos el nivel de enseñanza pedagógica, que está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Por las buenas, esta es la parte de por las buenas. Hay gente tan obediente que con estas tiene suficiente con esto, porque la palabra es suficiente. La palabra es suficiente, el terco es uno. ¿Qué dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Debería bastarnos con lo que la Biblia dice. Si la palabra te lo dice, ya, hazlo, obedece. Pero como yo sé cómo somos, tenemos entonces que entrar al otro nivel. Pero no te sorprendas
cuando llegues a ese otro nivel. Pues dice el Señor en Hebreos, que no, lo leo porque se me olvidó, no olvides, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y ese otro nivel, azotar, tiene los siguientes. ¿Hasta dónde llega el Señor con los azotes? Bien. Voy a mencionar 3 ejemplos. 1 Corintios 5:5. Hay un cristiano en la iglesia de Corintio que tiene por mujer a su madrastra. Es un pecado grave. Y este hombre no se quería arrepentir, seguía viviendo con su madrastra. Seguramente el apóstol Pablo les había enseñado que era pecado, ya les había dado la parte pedagógica, se había ministrado que no se permiten relaciones incestuosas, pero este hombre no se quería arrepentir y seguía ahí en la iglesia. El problema es que es hijo. Cuando es hijo, pues entonces el Señor sigue a los siguientes niveles. ¿Hasta dónde era este nivel? Dice así, 1 Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Usted le parece que eso es sencillo? Que Dios permita que Satanás coja a un cristiano para destruir su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es disciplina, y miren hasta dónde llega la disciplina del Señor. Hasta destruir la carne. Muy fuerte, pero ¿saben? Es lo que Dios haría por impedir, como dice aquí la palabra, que seamos condenados. Por eso dicen, no te sorprendas cuando eres disciplinado por el Señor. No olvides la reprensión que como a hijo se te hace, porque como eres hijo, pues el Señor va a tener que disciplinarte. Miremos otro, 1 Corintios 11, 29 al 30. Cuando los creyentes toman la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, sin entender lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, tomándose la vida cristiana muy olímpicamente, sin santificarse, pues dice el Señor aquí, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Otras versiones dicen, y muchos murieron. Sí, esos son los niveles a los cuales es sometido un hijo de Dios cuando es disciplinado y es terco. Miren, debilidad, enfermedad y muerte. Si tú eres un hijo de Dios y estás siendo desobediente, te garantizo que eso es lo que vendrá sobre tu vida. Por ser hijo, Él te va a disciplinar a estos niveles. Claro, mientras estés en vida no lo vas a agradecer, pero cuando llegues a la eternidad y seas salvo, vas a decir, Señor, siquiera me tiró tan duro, porque estaría perdido, estaría en el infierno. Pero el Señor no quiere eso, ¿no? Él dijo, no seas como el caballo, como el mulo, no seas, aprende. Otro nivel, 1 Juan 5:16, también es de muerte, cuando el pecado lleva a la muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, ojo, porque dice a su hermano, significa que es un creyente o es un hijo de Dios, pero peca. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que hay un pecado que no es de muerte, significa que no lo va a llevar a morir antes de tiempo. Hay cristianos que han muerto antes de tiempo porque no enderezan su camino. El Señor se los lleva antes de tiempo. Cuando Dios determina un juicio así sobre una persona, dice, no oren
No oren, porque el juicio ya está. Escuchaba, creo que era el pastor Armando Alducín, explicar esto y decía que simplemente es un sentir que da el Señor, un sentir no, más bien, Dios quita el sentir de orar por una persona. Cuando Dios ha juzgado a una persona, puede pasar un mes, 2 meses, una semana, un año, sin que tú ores e intercedas por alguien. Se te olvida. Pero cuando Dios necesita que ores por alguien, porque esa persona está por mal camino, pero aún no ha sido juzgado como pecado de muerte, entonces te inquieta. Señor, bendícelo. Señor, que se arrepienta. Señor, que enderece su camino. Entonces, allí dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y es cuando les digo yo que simplemente el Señor ha decidido llevarse a la persona. Y el ejemplo muy, muy concreto en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira cayeron muertos ahí. Trajeron una ofrenda con mentiras. Pedro no intercedió por ellos. Pedro simplemente les dijo, van a morir. Y ¡pum! Se murieron. Pecado de muerte. Fueron juzgados inmediatamente. Entendemos que se salvaron. Sí, porque hubo un juicio inmediato, la muerte. Demostró que son salvos, pero no es la idea. Y dice la Biblia que a partir de ese momento vino temor a toda la iglesia, porque se dieron cuenta que las cosas con el Señor son en serio, que tú no puedes jugar con Dios. Eso de que la gracia del Señor me cubre y yo hago y deshago, olvídese. No se ponga a pensar así y a vivir así, porque el Señor, si usted es hijo, lo va a disciplinar y duele. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando pecó David, recuerdan que hablamos del censo y el Señor lo puso a escoger. ¿Qué quieres? Caer en manos de tus enemigos, que venga una peste, que yo envíe una peste, o que no recuerdo la otra. David dijo, no, yo prefiero caer en tus manos, Señor. Pero cuando cayó en las manos del Señor, una mortandad, 70,000 hombres murieron por el pecado de David. ¿Usted imagina la culpa? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Seguimos. Con este término, Santiago 5, 19 al 20, hablando acerca de cómo salvar al hermano que está en pecado y que puede ir a la muerte, que la muerte hace parte de la disciplina cuando no nos arrepentimos. Hermanos, Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Para dónde iba? Para la muerte. Y cubrirá multitud de pecados. Aquí le está hablando al hermano que vio al otro hermano pecar, oró, intercedió y se le arrimó y le predicó y lo exhortó. Y como el pecado aún no era de muerte, el hermano entendió y enderezó su camino, se salvó. Es posible, se puede, pero hay camino de desobediencia que lleva a la muerte. Entonces queda claro que cuando hay un verdadero arrepentimiento estamos dispuestos a aceptar la disciplina. Señor, como tú quieras, yo reconozco mi pecado. Pero si te pones de testarudo y de terco, bien. Pasemos a el punto 6. Un verdadero arrepentimiento también se demuestra cuando somos humildes, aceptando la propia responsabilidad. ¿A cuánto les gusta buscar culpables?
yo les digo, para mí es difícil a veces porque yo voy manejando y yo la embarro, pero yo busco la culpa en el otro. Y mi esposa me dice, amor, pero si usted se le metió al carro. No, yo venía bien, porque ese man se atravesó. Y yo me emberriondo. Y soy orgulloso porque no me gusta aceptar que fui yo que la embarro. No soy humilde. Hay un video que yo quiero mostrarles. De alguna forma intenta ejemplificar cuando alguien que hirió a otro, que ofendió a otro, culpa a ese. Es que yo lo herí, pero fue su culpa, porque usted fue el que me provocó, porque fue usted el que me dijo, el que me molestó, y jamás acepta que él fue el causante de la herida en el otro. Eso no es arrepentimiento. Una persona así no se arrepiente. Miren el video. Él cascó a la mujer, ¿cierto? Ella con el ojo colombino, y él le dice, ¿sí vio lo que me hacía hacer? ¿Para qué se pone de terca? Me toca a mí corregirla. Esto me va a doler más a mí que a usted. Y resulta que muchas personas actúan de esa manera. Causan el daño y culpan al otro del daño. No reconocen que fueron ellos, que la responsabilidad es de ellos. Y ahí no va a haber arrepentimiento jamás. El verdadero arrepentimiento comienza con la humildad de aceptar que yo la embarré, que fue mi culpa. Aceptar la propia responsabilidad. No es culpar a otros. Y hay una frase que encontré por ahí toda chistosa que dice, si la culpa es mía, entonces se la puedo echar a quien yo quiera. Yo puedo culpar al que a mí se me dé la gana, porque como es mía. Aceptar que hemos herido a otro. Dar tiempo para que los demás sanen sus heridas. Ay, pero usted todavía con esa bobada. ¿No? ¿No les ha pasado? Los hieren. Y usted todavía está. Porque usted tiene una herida. Y llega el otro, caripelado. Usted todavía está llorando por una pendejada. Para él es una pendejada porque él no se ha arrepentido y no entiende que hirió al otro. Y quiere hacer sentir mal al otro. Dice, no obligar a otro a que nos perdone. Una persona que viene y le dice, pero usted no es que es cristiana, pues. No, que Dios es amor. Y el amor es perdón. Y quieren que usted los perdone sin haber sanado la herida. Entendamos que la herida la tiene es el otro. El que causa la herida no la siente. Y muchas veces le parece bobada. Pero hay heridas tan profundas que incluso nunca se sanan. Hay heridas, la gente está herida. Y van al psicólogo, van al psiquiatra y jamás logran perdonar a ese papá, a esa mamá, a ese abusador. Si fueran a Cristo, Cristo les ayudaría. Pero la realidad es que la gente está herida, muy herida. Y el que causa la herida, encima de todo dice, perdóneme pues. Perdone. Dios es amor. Eso es lo que usted ama. El que ama perdona. Sí, pero espere, yo sano. Espere, que es que estoy echando sangre. Espere, que es que tengo abierta la herida. Ahí no hay un verdadero arrepentimiento cuando se exige un perdón obligado. Perdóneme. No.
El humilde le toca esperar a que la otra persona sane, sin presionarlo, sin hostigarlo, sin juzgarlo, porque es que él causó la herida. No tiene derecho a juzgar al que está herido. De malas. No obligar a otro a que nos perdone. No violentarnos o resistirnos, porque encima de todo le salimos a deber al que nos hirió, porque emberriondó. Y ahí sale el otro a pedirle perdón, cuando es el otro el que la embarró. Ahí no hay un verdadero arrepentimiento tampoco. Cuando uno es humilde, cuando reconoce que la embarró, no puede ser violento, no puede resentirse con el otro. Tiene que humillarse, reconocer su error. Cuando somos humildes, entonces podemos ser pacientes con los que hemos herido o victimizado, pasando tanto tiempo como se requiera escuchándoles sin estar a la defensiva, de tal manera que procesen su dolor y no presionarlos o responsabilizarlos, como le pasó a este, ¿no? Responsabilizó a la muchacha del guarapazo. Podemos lamentar las consecuencias de nuestro pecado, pero no nos violentamos o resentimos. Entendemos que a veces nuestro pecado causa un gran daño a los demás, que no se sana a corto plazo o tal vez nunca. Ejemplos bíblicos: cuando hay un verdadero arrepentimiento y una humillación, se acepta el pecado. Salmo 51, que también es Salmo de David asociado con el Salmo 32, ambos son hermanitos estos dos salmos. Salmo 51, 3 y versículo 4 dijo David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado mío, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Alguien verdaderamente arrepentido dice: pequé, fui yo la embarré, es mi pecado, es mi rebelión, pequé contra ti. Lucas, es muy parecido el mensaje en Lucas con el hijo pródigo. Lucas 15, 18 y 19. Cuando este joven se gastó la herencia del padre y sabe que le va a tocar ir a pedir perdón porque está comiéndose el algarrobo de lo que comen los cerdos, pero él reconoce su pecado y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoce que hay una herida que causó un dolor, que ya no es digno de algo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se humilló. No fue a exigir: yo, papá, ¿qué? Perdóneme, usted es mi papá, a usted le toca perdonarme. No. Cuando hay arrepentimiento, uno tiene vergüenza y uno agacha la cabeza. ¿Y qué me le opinan el de Adán y Eva? Que ninguno aceptó su propio pecado. Génesis 3 del 11 al 13. Llamó Dios a Adán y le dijo: Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: sí, Señor, perdóneme, yo la embarré, comí del árbol. Vea, Señor, perdón. ¿Hizo eso? ¿Qué dijo? ¿Se apropió de su propio pecado? Señor, la mujer que me diste fue ella, la culpa es de ella. Entonces el Señor va y le pregunta a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El diablo. ¿Cuántos han culpado al diablo?
Y el pobre diablo, ay, todo pues yo, todo yo. De pronto y el diablo no estaba por ahí. ¿Han escuchado de que, uy, no cojas ese cuchillo que de pronto el diablo le mueve la mano? Entonces desde ahí, desde chiquito uno sabe que uno hace algo malo y ay, fue el diablo. Uno le mete la culpa al diablo y de esa forma no reconoce que la responsabilidad es de uno. Adán no reconoció que le falló a Dios, culpó a Eva, buscó otro. ¿Qué hizo Eva? Lo mismo, culpó al diablo. Y el diablo se quedó mirando y dijo, ay, ¿yo a quién le meto la culpa? Pero pueden ustedes creer que somos tan conchudos que le metemos la culpa a Dios. Ese es el otro nivel. Cuando pecamos y la culpa es de Dios. Ay, es que Dios me dejó solo. Dios me abandonó. Yo tuve que hacerlo porque no vi otra opción. Me sentía solo. Cantidad de disculpas para culpar a Dios de nuestro pecado y no aceptar que pecamos. Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, propiamente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No es la culpa tampoco de Dios. El que está verdaderamente arrepentido no va a buscar culpables. Va a decir, la culpa es mía. Yo. Fui yo. Sin culpar a nadie más. Quizás él sabe que seguramente alguien está involucrado, pero el verdadero arrepentido jamás se va a poner a echarle también la culpa al implicado. Va a reconocer lo que le corresponde a él. Él sabe que la cosa es con Dios. El otro ya verá con Dios. Pero no asociemos nuestro pecado con otra persona, respondamos por el propio. Humillémonos delante de Dios y digamos, Señor, yo pequé, yo lo hice, perdóname. Aceptar. Los pastores también sí que terminamos envueltos en esos, terminamos siendo culpables. La iglesia, es que me abandonaron, es que me dejaron solo, es que nadie me volvió a pastorear. Pues sí, yo sé que cuando pecamos a alguien habrá que meterle la culpa, pero por favor, reconozcamos nuestro pecado. Y último, para terminar, buscar ayuda, buscar ayuda. Si nuestro pecado implica la adicción a un patrón de conducta, por ejemplo, ¿cierto? Un vicio, no ignoramos el buscar ayuda. Hay vicios tan fuertes que la persona necesita ayuda, cosas muy severas, alcoholismo, drogadicción, pornografía, y la persona a veces se enfrasca en el pecado y no busca a otro que lo ayude. Y a otro puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un hermano, puede ser un papá, una mamá, puede ser un médico, un psicólogo. Buscar ayuda. Puede ser un centro de rehabilitación, ¿por qué no?
Pero cuando yo sé que tengo un problema de adicción, no puedo quedarme callado. Tengo que salir a la luz, tengo que decirle a alguien, vea, me está pasando esto, ayúdeme, ore por mí, aconséjeme, no sé, amárreme a un árbol, ayúdeme. Sí, cuando uno está luchando contra algo, realmente uno está dispuesto a que lo ayuden como sea, como tenga que ser, como tenga que ser. El verdadero arrepentido sale a la luz, pide ayuda. ¿Dónde dice la palabra esto? En Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otras versiones, mire varias, y las otras, todas decían esto: por eso confiésense unos a otros sus pecados. Así, de pronto en la Reina Valera no queda muy claro que la palabra ofensas ahí es pecado, pero es eso: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Y qué genera eso? Sanidad. Cuando tú buscas a un líder, a un pastor o a alguien de autoridad y confiesas con vergüenza, claro, debe dar mucha pena esa condición, pero esa confesión termina en oración y ese hermano ama tanto que va a seguir orando por el otro, el Señor trae sanidad. Pero salir a la luz requiere arrepentimiento, para ir y hablar con alguien y decirle: mire, me pasa esto, no he podido con esto, ayúdeme, ore, predíqueme. Y viene la ayuda de Dios a través del hermano. ¿Lo notan? Ahí hay una ayuda, los unos por los otros, orando, apoyándose. Y la oración eficaz del justo, o otra versión dice que la oración del justo es eficaz. Y la oración del justo que es eficaz puede mucho, obrará muchas cosas, dice. No menospreciemos la oración de nuestros hermanos queridos. Dice el Señor que cuando un hermano ora por ti, esa oración puede mucho, es eficaz. Justo, la palabra justo significa alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, alguien que tiene fe en Jesús, que ora por ti y esa oración es eficaz. Pero necesitas confiar en alguien. No sé si tú en tu vida hay alguien a quien tú le puedes confesar las cosas más íntimas, aunque avergüencen, pero que lo puedas hacer. ¿Tienes a ese alguien? No necesariamente tiene que ser un pastor, pero sí alguien justo, alguien temeroso a Dios, sabio, que te pueda aconsejar con la palabra. Pero no te quedes solo en un proceso así, de tentación, de pecado, de vicio. Hay ayuda, pide ayuda, busca ayuda. ¿Por qué el Señor nos dejó en comunidad? Porque Él sabe que nos necesitamos los unos a los otros. Para eso somos iglesia, para apoyarnos, orar unos por otros, animarnos los unos a los otros. Termino con un versículo que se ha malinterpretado en torno a esto de confesar los pecados y está en Juan 20:23. Juan 20:23 dice así: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Muchos han interpretado este versículo como
que hay alguien, un ser, una persona, con la autoridad para decir que perdona tus pecados o con la autoridad para decir que no te perdona los pecados que has cometido. ¿Existe un individuo particular que tenga esta autoridad? No existe. Bíblicamente, no se puede hablar de un individuo, personaje, sacerdote, pastor, líder, que tenga autoridad para remitir un pecado o retenerlo. Ningún ser humano está en la condición de perdonar un pecado. Pero entonces, ¿a qué se refiere el texto? ¿Quién tiene esa autoridad? Déjeme decirle que esa autoridad recae sobre la iglesia. No un individuo, sino el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene autoridad especial. El cuerpo de Cristo puede hacer eso. ¿Cómo? Miremoslo. ¿A qué voy con esto? Pues sabemos que en la Iglesia Católica se emplea el hecho de ir y confesar un pecado ante el sacerdote, y el sacerdote tiene la autoridad de Dios para perdonarlo o para no perdonarlo. ¿Por qué en la Iglesia Cristiana Evangélica no hacemos eso? Porque no encontramos bíblicamente que recaiga sobre una persona esa autoridad, sino sobre la iglesia. El sacerdocio era la intermediación de un hombre entre el pueblo y Dios, pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio es de todos. Dice la palabra en Pedro, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Todos somos real sacerdocio, somos sacerdotes del Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hace la iglesia? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Cada vez que la iglesia predica el evangelio, volvamos al texto de Juan 20:23. Cada vez que la iglesia predica el evangelio, remite los pecados de los hombres. Es el evangelio, es la predicación del evangelio, y lo vamos a entender un poquito más. Avancemos un poquito más. Simplemente, punto importante, todos somos sacerdotes. No existe un individuo al cual tú puedas ir y decirle: ¿me perdona? ¿Me perdona porque le pegué a mi mujer? Y que ese individuo diga: sí, estás perdonado. No existe, eso no existe. Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, no. La autoridad de la iglesia, 3 puntos para demostrar la autoridad de la iglesia, y ya con eso termino, pero es que necesitamos que esto quede claro. Lo que significa confesarse los pecados los unos a los otros tiene que ver con algo muy diferente a ir a confesarse delante de un sacerdote. Bien, la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia opera en 3 áreas: el perdón y las ofensas personales. Lucas 17, del 3 al 4. 3 cosas: el perdón y las ofensas personales, el perdón y la disciplina eclesiástica, y 3, el perdón y la proclamación del evangelio. Primero, el perdón y las ofensas personales. Lucas 17, del 3 al 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Este es un caso especial, porque la ofensa te la hicieron a ti. En ese caso, sí está en ti el perdonar. ¿Qué dice el Señor? Que si quieres perdonas, que perdones. Que perdones. Te vinieron a pedir perdón. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Ese es el primer caso en donde hay una confesión de un pecado y la otra persona debe perdonar al que le está pidiendo perdón. Eso está claro. No es como el otro, en donde alguien ajeno a lo que yo cometí termina perdonándome a mí un pecado. En este caso estoy hablando con la persona implicada a la que yo ofendí. Debo ir a pedirle perdón y esa persona debe perdonarme. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Significa siempre. Segundo punto en torno al perdón y la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia. Mateo 16, 18, 19. Mateo 16 del 18 al 19. Y en este también hay mucho enredo. Mire, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando más que de Pedro, de la iglesia. Aquí el concepto es la iglesia. Sigamos leyendo con el concepto de iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A Pedro o a la iglesia? La iglesia es la que tiene las llaves. No es Pedro, no es una persona especial, particular. No le entregó a un solo ser humano la autoridad, se la entregó a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo le entregó las llaves. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es la autoridad que tiene la iglesia. Pero tampoco significa que Dios se mueve por el capricho de la iglesia. Que si la iglesia se le dio por decir, hombre, atemos el cielo y que haga verano 3 meses seguidos. Entonces al Señor le toca, ay no, es que la iglesia ató el cielo, no, toca. Dios tampoco obra así. El orden es este. Primero se ata en el cielo lo que hay que atar en la tierra. Dios ata en el cielo y le informa a la iglesia que ate en la tierra. No es que la iglesia le ordena a Dios que ate en el cielo, sino que como la iglesia tiene comunicación directa con el Padre y el Padre le dio autoridad, el Padre le dice a la iglesia lo que tiene que atar o lo que tiene que desatar. La voluntad es la del Padre, no la de la iglesia. La iglesia lo que hace es proclamar la voluntad del Padre, pero no significa que Pedro tenía la autoridad para atar y desatar. Que si Pedro se le va la gana, no hay nada que hacer. Eso no lo dice la Biblia. Y que como Pedro fue el primer papa, entonces de ahí para adelante todos los papas tienen esa misma autoridad. No lo dice la Biblia. Es la iglesia la que tiene la autoridad. Miremos un poquito más. Ya vamos a terminar. Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, aquí vemos la autoridad de la iglesia. Recuerden, la autoridad de la iglesia. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En ese caso él te va a pedir perdón. ¿Tú qué vas a hacer? Lo vas a perdonar. Pero resulta que de esa charla él no te pidió perdón. Al contrario, más se enfureció contigo y el pleito aumentó. Esa primera etapa que bíblicamente vimos, que si a mí me hieren y me piden perdón debo perdonar, se llevó a cabo. Listo. Él y yo a solas, pero resulta que no se arrepintió, no pidió perdón. Sigue ofendiendo, sigue haciendo daño, sigue afectando. ¿Qué se hace? Bueno, noten que esa persona por sí sola no tiene la autoridad para echarlo fuera, para decirle, ¿sabe que usted queda atado en el reino de los cielos? No. A muchos nos gustaría tener esa autoridad, imaginen otros con esa autoridad de atar y desatar al que nos diera la gana. Pero la iglesia sí tiene esa autoridad, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mire, siga leyendo.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ni siquiera con estos puede uno atar, y entre los 2 o 3 que están ahí, atarlo y reprenderlo. Tampoco. Porque hay una autoridad delegada sobre la iglesia, y es lo que sigue. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ahí sí, tenlo por gentil y publicano. Tenlo como alguien que nunca se arrepintió. Tenlo como alguien que no hace parte del reino de los cielos. Pero eso, ¿quién lo decide? Es una decisión del cuerpo de Cristo. Es la iglesia la única. Por eso el Señor le dio esa autoridad. Le dio esa autoridad a la iglesia y dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en la tierra, y lo que desates será desatado. Esa autoridad la tiene la iglesia, no un ser humano particular. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hombres en iglesias cristianas evangélicas que se dan las ínfulas de tener tanta autoridad sobre la gente, que si les dice que no los perdona, o si les dice que quedan malditos, o les dicen: si usted se va a esta iglesia, le va mal. Ahí no hay autoridad, no hay nada, así no opera. Ningún ser humano tiene esa autoridad. Esa autoridad está puesta para la iglesia en conjunto, porque Dios le habla a su iglesia a través de su palabra. Pero ¿cuántos hombres utilizan su lugar de autoridad para apropiarse de cosas como estas y hacer que la gente haga todo lo que en sus caprichos quieren que hagan? Y la gente lo hace por miedo a que los condenen, ¿sí o no? A que pierdan el cielo. Porque usted y yo, sin saber, caemos en trampas como estas. Terminamos siendo dominados por las personas que quieren dominar. Pero ningún ser humano te puede a ti atar o desatar a ese nivel. Dios dejó claro el proceso. Hay un proceso. Hay un proceso claro. Dilo a la iglesia. Y termina, mire cómo termina esa parte. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo que supuestamente le dijo a Pedro, ahora se lo está diciendo a toda la iglesia. ¿Está muy claro? No es a Pedro. Es un texto que se repite una vez más aquí en un contexto más claro aún, en el que es la iglesia la que tiene la autoridad de atar y desatar. ¿Sí? Por eso nadie puede perdonarte a ti pecados. Olvídate de eso. Que si fulanito de tal te perdonó, ya estás libre de pecado. No. Tú te confiesas delante de Dios. Amén. Y si tienes algo contra tu hermano, con tu hermano. Así funciona. Y si quieres que te ayuden, le comentas tu pecado a otro hermano, que no te va a juzgar, sino que va a orar por ti. Así funciona. Pides ayuda. Leo nomás. En Juan 20, 21 al 23 dice Jesús: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. ¿Bajo qué contexto está eso? Bajo un contexto de cumplir la gran misión. Está hablando del Evangelio, miren. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué nos envió? A ser discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, la iglesia es la única que tiene la potestad para retener pecados. ¿Por qué? Porque cuando llega el Evangelio a través de la iglesia, ¿qué pasa con los pecados? Son libres en Cristo,
Pero si la iglesia queda callada, si la iglesia no predica, ¿cómo quedan esos pecados? Atados. ¿Cuándo la iglesia no predica? Cuando no les permiten predicar. Jesús envió a muchos y no los dejaron entrar. Dijo Jesús: límpiense hasta el polvo. ¿Qué pasó con los pecados de esas personas? ¿Les fueron remitidos? No, porque no aceptaron a Jesús. De manera que la iglesia remite pecados cuando lleva el mensaje de salvación. Está hablando de ser enviados. Así es como funciona el remitir pecados. Es a través del mensaje del evangelio de Cristo, porque el único que perdona pecados es Cristo. Jesús es el único que perdona y nosotros les llevamos ese mensaje. Cuando ellos lo aceptan, sus pecados son perdonados por la gracia de Jesús. Pero no porque usted y yo tengamos la autoridad para perdonar pecados. Pero que quede claro que en eso consiste, atar y desatar. ¿O cuál palabra? Remitir o retener pecados. Consiste en la predicación del evangelio encargada a la iglesia de Dios. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje. Esa es la tarea de la iglesia, predicar el evangelio. ¿Amén? Pongámonos de pie. ¿Necesitas de un amigo? ¿Necesitas de alguien a quien confesarle algo? Hazlo. Si no lo tienes a la vista, dile: Señor, ayúdame, yo quiero tener a alguien en quien confiar, alguien a quien yo le pueda decir las cosas más oscuras de mi ser, que no me va a juzgar, que no me va a rechazar, que se va a compadecer de mí y va a orar por mí y me va a aconsejar. Hace parte del arrepentimiento pedir ayuda. Estos días hablaba con un joven y me decía eso: pastor, pude hablar y descansé. Cuando saqué mi pecado, descansé. Ya esa persona no está sola. Hay alguien que lo va a llamar y le va a decir: ¿qué hubo? ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo va la situación aquí y allá? Me da pena contarles esto, pero lo voy a contar. Estando yo de novio de mi esposa, de Angelita, duramos 3 años de novios, y es normal que en esos noviazgos uno empiece a darse besitos peligrosos. Yo me casé virgencito, gracias a Dios, y ella también. Pero no les niego que tuvimos momentos peligrosos. Jóvenes, ¿para qué tener novio a los 14, a los 15 años? ¿Por qué no aprenden a esperar? Nadie se casa a los 14, a los 15. Eso es un afán pichurrio, que lo único que hace es que usted peque desde chiquito. Satanás les metió a los jóvenes un afán por vivir la vida. Ya, tengo 13 años, tengo que vivirlo todo. Yo ya casi voy para los 70. ¿Y sabe qué me alegra? He leído y han dicho: la gente empieza a vivir después de los 50. Después de los 50 se disfruta la vida. Todo lo que usted sembró de joven, todo lo que usted empieza a ser disfrutado. ¿Pero qué le enseñan a los jóvenes? De viejito no sirve ya nada, ¿para qué? Disfrute ya. Sáquele gusto a ese cuerpazo que tiene. Escúrralo. Satanás pone a los jóvenes a vivir una carrera así, con desenfreno o sin desenfreno, como sea, sin freno. Y se meten en unos problemas.
Oiga, desde jóvenes viviendo unos chicharrones tan horribles. ¿Por qué no esperan? Venga, estudie, gradúese, consiga trabajo, cásese. ¿Le gusta mucho la muchacha? Aguántese. Espere. ¿Por qué se afana? ¿Se la van a quitar? Ah, pues entonces no era para usted. Ah, ¿sí? Lo que es para uno, ¿sí o no? Pero no, hay que echarle mano porque de pronto viene otro más avispado y me la quita. Falso. Son engaños del diablo para que ustedes de joven se enreden la vida. ¿Sabe por qué no ven a la iglesia? Porque terminaron con el noviecito y ya no quieren estar en la iglesia. Porque venir a la iglesia les recuerda. Y no vuelven, se alejan del Señor. Y uno les dice, no se novien, ¿para qué? Tan jovencitos, ¿para qué? Ah, pero no les vale. Yo ya hablo como los hicieron. Le entra por un oído y le sale por el otro. La verdad. ¿Cuál es el afán? Oiga, venga, ¿cuál es el afán? Usted me juzgará porque yo me casé con mi esposa cuando ella tenía 16 años. Iba a cumplir 17. Yo tenía 29. Bueno, yo ya estaba listo. Era pasado. Y ella estaba muy joven. Y gracias a Dios el Señor me permitió casarme con ella. Pero yo no la toqué, virgencito. Ella se casó muy joven. De pronto eso no me da autoridad para decirles que no se casen jóvenes, porque ella se casó joven. Pero entonces reciba el consejo del Señor. Espere el tiempo de Dios para las cosas. No se apresure. ¿Para qué? Nos pone a todos aquí a sufrir, a padecer con usted. Bueno, entonces resulta que yo me empezaba dando besos con la novia, Betty. Pero el Espíritu Santo me redarguyó y dijo, ojo papito, cuidado que tiene más reversa un derrumbe. ¿Y sabe qué hice yo? Me fui por donde la amada suegra. Le pedí ayuda a la suegra. Yo sí soy mi varón a la final. Pedirle ayuda al enemigo. Pero yo supe, yo dije, no, esta es. Y le confesé, suegra, la cosa está poniendo difícil. Y también se lo dije a mi madre. Madre, ayúdeme. Eso fue lo mejor que pude haber hecho. Ya, nos tenían vigilados. No nos dejaban solos. Yo tenía que estar con Angélica a las 9 de la noche en la casa. Era todo estricto, vigilado. Adita no me deja ni cogerle la mano en la iglesia. Pero yo le doy gracias a Dios. Uno tiene que pedir a alguien que lo ayude a la tentación. Alguien, sí, está bien. Así sea la suegra. Mejor la suegra. Y yo digo que eso ayudó mucho. Porque la tentación de quedarse usted solo en una casa con la novia es una belleza. Usted enchuspado viéndose una película con la novia. Usted sabe lo que puede pasar debajo de una cobija. Bendito Dios, gracias. Pero muchachos, se nos está yendo la mano. Estamos pecando y no nos estamos arrepintiendo. ¿Qué vamos a hacer? Esto es en serio. ¿Para qué vas a tener que ser disciplinado por el Señor? ¿Para qué? No seas bobito, perdón, pero es verdad. ¿Quieres pasar maluco? Desobedécele al Señor y verás. Pide ayuda. ¿Sí? Pide ayuda, atiende el consejo. Haz todo lo que hemos hablado. Cuando el Señor habla, no solamente guarda tu vida aquí en la tierra, sino que está guardando tu salvación. Entonces, bueno, no sé, ya usted en su corazón sabrá qué cosas tiene que hacer, qué decisiones tiene que tomar, cómo va a blindar su vida para no dar papaya. Amén. Oremos. Padre,
Una vez más, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, es grandiosa, nos libra de pasar maluco. Creo que ninguno de nosotros quiere ser disciplinado de esa manera. Queremos ser de aquellos que son sabios y prudentes, que reciben el consejo y lo aplican. Ser de aquellos que cuando miran tu palabra les es suficiente el consejo de tu palabra y actúan en obediencia. Queremos ser de aquellos que cuenten con amigos cristianos, gente justa, sabios, prudentes, a los cuales pedirles ayuda. Para eso tú nos hiciste una congregación y estamos juntos para ayudarnos los unos a los otros. No para juzgarnos ni criticarnos, para orar, para acompañarnos en los procesos difíciles. Levanta en medio de nosotros amistades sólidas, Señor, que nos permitan estar rodeados, protegidos, guardados. Levanta personas sabias, levanta personas maduras que aconsejen con tu palabra, a la luz de tu palabra. Y levanta a jóvenes obedientes, atentos a tu voz, queriendo hacer tu voluntad, entendiendo que tu disciplina es real, es verdadera, que aquí hay muchos que la han saboreado y que saben que no es bueno, que es mejor atender, que es mejor escuchar el consejo. Guarda, Señor, este pueblo, guárdanos a todos, no solo los jóvenes, también los más viejos. Todos necesitamos ser ayudados, todos necesitamos de ti. Rodéanos con tu poder y ayúdanos para que en medio del pecado, Señor, seamos firmes, sólidos, y si caemos, nos podamos arrepentir a tiempo, Señor, y podamos aceptar la disciplina, el consejo, el llamado de atención. Y antes nos alegremos por eso y demos gracias por haber sido reprendidos y disciplinados, porque eso ha demostrado que somos hijos y hijos amados. Yo sé que no somos perfectos y que vamos a pecar seguramente, pero Señor, haz que seamos guerreros, que demos la pelea contra el pecado hasta la sangre, Señor. Que no cedamos con facilidad, que conservemos la santidad, el vestido blanco que nos has entregado. Que lo hagamos por amor a ti, Señor, viviendo cada día en santidad, como lo mereces. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, iglesia. También es bueno decirlo, que si has pecado, el Señor te perdona cuando te arrepientes. Te restaura, te levanta, y aunque te discipline, Él no te va a dejar caído. Él te va a poner en un lugar de bendición por haber sido humilde, por haber aceptado tu condición. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas. Amén y amén.